Ya está. Y comenzamos con la clase de hoy. Ya, ok, vale. Entonces, empecemos con el primer teorema. El objetivo de la clase de hoy es ver dos teoremas. Uno que me diga más o menos cómo es la esperanza que estábamos viendo la vez pasada, y otro que ya nos permita calcular la probabilidad de absorción, la Rho y J, en términos generales. Entonces, el teorema va en dos partes. La primera parte habla sobre los estados transitorios. Entonces, imaginen que yo tengo J, que es un estado transitorio. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a poder demostrar con lo que ya tenemos que la probabilidad de que iniciando en I el número de visitas a J sea una cosa finita, esto es igual a 1. Y va a ser una forma en la cual nosotros vamos a definir transitorio. De hecho, este es un sí y solo sí, aunque nos vamos a quedar nada más con la implicación hacia un lado. Pero digamos, un estado es transitorio si el número de visitas tiene probabilidad 1 de ser finita. Tiene sentido decir que esto es un estado transitorio porque con probabilidad 1 lo vamos a dejar de visitar. En algún momento dejamos de visitarlo porque el número total de visitas es una cosa finita, casi seguramente. ¿Ok? Y esto va a pasar en cualquier estado en el que nos encontremos. ¿Ok? Para todo I en el espacio de estados tiene que ocurrir esto y eso le llamamos estado transitorio. O más bien, para cualquier estado transitorio, el número de visitas a ese estado es finito sin importar dónde empiece la cadena. Finito con probabilidad 1. Y bueno, y además, también va a pasar otra cosa. Voy a quitar este para todo I, porque también la otra cosa se cumple para todo I. Entonces, además de esta probabilidad, el número esperado de visitas desde I hacia J se puede calcular de una forma muy sencilla, como vamos a ver en la prueba del teorema, como el cociente de la probabilidad de transición de I a J, probabilidad de una visita en algún momento, entre 1 menos la probabilidad de visita de J en sí mismo, la Rho JJ. ¿Vale? Y esto se va a cumplir, ambas cosas, esta probabilidad y esta esperanza, para todo I en el espacio de estados. Esa es la primera parte del teorema. La segunda parte del teorema va a hablar ahora sobre los estados recurrentes. Si J es un estado recurrente, creo que Memo se los está colocando arriba, solo tengan cuidado con eso, lo pone arriba como transitorios y recurrentes. No había notado que teníamos esa diferencia de notación, pero bueno, solo fíjense en lo que está diciendo para que no haya inconveniente, transitorios y recurrentes. Ok, entonces, si son recurrentes el estado en el que me encuentro, entonces va a pasar lo contrario, tengo que visitarlo una infinidad de veces, ¿de acuerdo? Pero eso depende de dónde inicie yo mi cadena. Si inicio en un estado que ni siquiera se comunica con J, pues entonces no va a pasar esto, ¿de acuerdo? Pero si inicio en un estado que se comunica con J, entonces sí voy a visitarlo una infinidad de veces. Por lo tanto, aquí tengo dos resultados. Inciso A. La probabilidad de que el número de visitas a J iniciando, de hecho en J, sea igual a infinito. Esta probabilidad es igual a 1. ¿Okay? Siempre que estamos en un estado recurrente, lo cual tiene sentido. Si yo ya estoy ahí y el estado es recurrente, bueno, pues yo ya sé que la Rho JJ es igual a 1, entonces voy a volver y volver y volver y volver y volver. Y por lo tanto, el número de visitas a ese estado tiene que ser infinito con probabilidad 1. Voy a volver una infinidad de veces. ¿De acuerdo? Esto de hecho implica no solo eso, sino que el número de visitas esperadas, es decir, la G y J, tiene que ser igual a infinito. ¿De acuerdo? De la notación no es una E o es una L. No entiendo tu pregunta, Daniel. ¿Es una E o es una L? ¿Estás hablando de esta de aquí? Esta es una E. La Rho es una letra Rho griega. Te refieres a esta, me imagino, porque parece una E. No, es una letra Rho griega. Ok, una letra Rho. También se Sí, puede esa escribir me más o menos refería. así. Ok, es una letra Rho, lo he estado diciendo durante las últimas 3 clases. Y inciso B.
si nosotros no estamos en J, ¿okay? Estamos en cualquier estado I, el que sea, entonces el número de visitas puede llegar a ser infinito, pero depende de la comunicación que tengamos allá. Por ejemplo, acá yo les dije, la rho JJ es igual a 1 porque estamos en un transitorio. Entonces, esta misma probabilidad es la misma probabilidad de que terminemos teniendo una infinidad de visitas. Y como veremos, la probabilidad de que el número de visitas sea infinito es simplemente llegar. Si yo llego de I a J, entonces ya lo visité una infinidad de veces. Por lo tanto, la probabilidad de que esa cosa sea infinito va a terminar siendo la rho I J. ¿Ok? El número de visitas es infinito con esta probabilidad. Y finalmente, esto implica, de forma más o menos rápida y directa, que si la rho I J es estrictamente mayor a 0, entonces el número, voy a ponerlo de otra forma, voy a poner aquí un por lo tanto mejor para que no se cargue esta notación tan fea. Por lo tanto, si pasa esto, entonces rho I J, la G I J, más bien el número de visitas esperado, es infinito. ¿Ok? Ahí tenemos todo este teorema, que son varios resultados, y que nos habla sobre recurrencia y transitoriedad. Algunas consecuencias de tener un estado transitorio y algunas consecuencias de tener un estado recurrente en términos del número de visitas. Esencialmente, si este es un estado transitorio, el número de visitas es finito, y si es un estado recurrente puede llegar a ser infinito, y la probabilidad pues es justamente la probabilidad de que lleguemos a ese estado. Una vez que llegamos, pues el número de visitas es infinito porque en sí el estado es recurrente. ¿De acuerdo? Vamos a ver la prueba de todo esto. Esta demostración en realidad parte de lo que hemos estado haciendo de los cálculos de las probabilidades de las Rho y J y de la N y J principalmente, que hemos estado calculando para ver su supervivencia, por ejemplo. Entonces, comencemos con el primero. Para esto necesitamos un estado transitorio, ¿cierto? Si tenemos un estado transitorio, entonces al calcular la probabilidad de que el número de visitas a dicho estado, empezando en I, sea una cosa finita, este de aquí lo podemos calcular sencillamente utilizando un límite. Por ejemplo, podría ser esto el límite, cuando m tiende a infinito, ¿okay? De la probabilidad de que nuestro número de visitas, ¿ok? No puse el igual, perdón. Aquí está. La probabilidad de que esto valga infinito va a ser el límite cuando tomamos m infinito de que nuestra variable que mide el número de visitas supere el valor m. ¿Ok? Noten que este límite sí nos da la probabilidad que buscamos, a diferencia de la notación con las sumas, que podemos sumar hasta infinito, pero no estamos sumando hasta ese punto. Estamos sumando tendiendo hacia infinito. En cambio aquí, cuando tomamos el límite, cuando m tiende a infinito, consideramos todos los casos finitos, y entonces el límite de esa cosa pues nos va a dar la probabilidad de que lo sobrepasemos, ¿ok? De que lleguemos a él, de que estemos en el caso infinito. Bueno, esa probabilidad de supervivencia ya la calculamos nosotros. Nosotros sabemos que esto es el límite cuando m tiende a infinito de la rho i j multiplicada por la rho jj elevado a la m menos 1. Tomamos el límite de esta cantidad cuando m tiende a infinito, y lo peor que puede pasar es que esta rho jj sea 0, no puede ser 1 porque estamos en los transitorios, ¿ok? Esta es una probabilidad, entonces esa probabilidad forzosamente tiene que estar entre 0 y 1, pero lo que nosotros sí sabemos es que es menor a 1. Nosotros sabemos que la rho jj, al ser un estado transitorio, forzosamente se encuentra entre 0 y 1, con el 1 abierto. ¿Quién sabe si es igual a 0? O quién sabe si es positiva siquiera, pero lo que sí no puede valer es 1. ¿Ok? Entonces, esto al ser un estado transitorio. Rho jj es una probabilidad forzosamente menor a 1. ¿Qué pasa cuando tomo el límite de una cantidad que es menor a 1?
elevado a la m-1 o a la m, lo que sea. Este límite va a ser igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos bien con eso? ¿No hay ningún inconveniente? Ok, bien, sencillo, ¿no? Entonces, como esto es igual a 0, la probabilidad complementaria es igual a 1. Entonces podemos nosotros concluir inmediatamente que la probabilidad de iniciando en I, el número de visitas al estado J sea finito, esto tiene probabilidad 1, ¿ok? Y esto pasa para toda I en el espacio de estados, el que sea, ya que todo este cálculo que hicimos no dependió de quién es sí. Tal vez esto de 0 y ya desde ahí pues podemos tronar todo esto y ya no nos preocupamos por el número de visitas, pero a lo más esto puede valer 1, lo cual no afecta, de hecho puedo sacarlo del límite y no va a afectar el resultado del límite, esa rho y j no afecta en lo más mínimo el límite que estamos calculando. Entonces ya está la primera parte del primer resultado, nos falta todavía el valor esperado, que tenemos que calcular que es esta cantidad. Y ese lo vamos a hacer directamente calculando tal cual la definición de valor esperado. Lo podemos hacer con nuestra definición de valor esperado de probabilidad 1 gracias a esto, ¿ok? Tengan cuidado, es una variable que no es degenerada, que la probabilidad de que tome el valor infinito es 0. Entonces, como eso pasa, nosotros, no es el caso 2, es la segunda parte del 1. Ahora, como esto pasa, G y J, el número esperado de visitas, lo voy a poder calcular directamente como una suma, digamos la suma desde m igual a 1 hasta infinito, o desde m igual a 0 si quieren, de m multiplicado por la probabilidad de que el número de visitas de I a J, más que voy a poner la probabilidad ya condicional aquí abajo, y a J sea igual a m. Pueden sumar esto desde m igual a 0 y les va a dar exactamente lo mismo. De hecho, voy a dejarlo en la anotación. ¿Por qué nos da lo mismo? Porque en 0 esto se hace 0 y ya no entra en las probabilidades. Pero si lo sumo desde 1, pues me da lo mismo porque tengo la probabilidad de 1 y las mismas probabilidades hacia arriba. Solamente quito el 0 porque pues no va a quedar dentro de estas posibilidades. Ahora, esta función de densidad que nosotros tenemos aquí, ya la calculamos la clase pasada. Esto es lo mismo que la suma, ahora sí voy a quitar el 0 para no estarlo cargando, desde m igual a 1 hasta infinito de m multiplicado por la rho ij y luego multiplicado por la rho jj elevado a la m menos 1 y luego multiplicado todo esto por 1 menos rho jj, 1 menos rho jj, que es la probabilidad de no volver. Entonces, otra vez, desde I, visito una vez el estado J, luego lo visito m menos 1 veces, en total ya llevo m, y luego jamás lo vuelvo a visitar con la rho jj, bueno, el complemento de la rho jj. De aquí puedo sacar todo lo que no depende de m, desde luego, que sería esta rho y este complemento que está acá. Esto sería la rho y j multiplicado por 1 menos la rho jj y todo eso por la misma suma que teníamos antes. La suma desde m igual a 1 hasta infinito de m multiplicado por rho jj elevado a la m menos 1. A la m menos 1. Y ya de aquí tenemos una especie de suma geométrica de esas que saben hacer ustedes desde probabilidad 1. De hecho, si se dan cuenta, la función de densidad de esta variable, de la rho y j, es prácticamente una geométrica. Nada más estoy agregando este pequeño detalle que está acá, ¿ok? Entonces, o bueno, más bien este detalle que está acá. Recuerden que en la geométrica tenían que su función de densidad es p multiplicado por 1 menos p a la x. Pero en el momento en el que estoy quitando el 0 de todas estas operaciones, pues bueno, requiero agregar este pequeño detalle, ¿vale? Entonces, chequen que tengo esencialmente una geométrica, salvo por la multiplicación de esta parte. Por todo lo demás queda explícitamente como una variable aleatoria geométrica. Ahora entonces me va a quedar pues la suma de este tipo de series geométricas, como en esa variable aleatoria, y esta es fácil de ver, seguramente ya lo han hecho, y si no, los exhorto a intentarlo una vez más.
a recordar cómo se hacen esas sumas. Solo voy a poner el resultado. Si no lo recuerdan, pues miren sus notas de matemáticas financieras o de probabilidad 1 para que recuerden cómo hacerlo y cómo hablar de, digamos, derivadas que tenemos aquí adentro respecto de M y hacer el intercambio de la suma con las derivadas, como lo hayan hecho en sus cursos de probabilidad 1 o de matemáticas financieras. Y esto sería 1 menos la razón de cambio que estamos teniendo ahí adentro, que es rho JJ, elevado todo esto a la menos 2. ¿Ok? Y entonces podemos observar que este término se va a cancelar con el menos 2 que está aquí, nos va a quedar solamente a la menos 1, y esto es rho IJ multiplicado por 1 menos rho JJ elevado a la menos 1. ¿Ok? Y ya está. Con eso tenemos la primera parte. El 1 ya está probado, que es precisamente este valor esperado que está acá. Entonces resulta que sí, esa es la esperanza del número de visitas. Teníamos nosotros entonces que es finito el número de visitas y se le puede calcular un valor esperado con esta misma fórmula, gracias a que es una variable aleatoria finita casi seguramente, como probamos justo antes. Ahora vamos al punto número 2. En el punto número 2 justo va a pasar lo contrario. Tenemos una variable aleatoria que es infinita con cierta probabilidad. Partimos del hecho de que nuestra rho se encuentra en el espacio de estados recurrentes, lo que significa que la rho JJ de este estado es igual a 1. ¿Okay? La probabilidad de volver en sí mismo es igual a 1. Esto es lo que significa recurrencia. Y por lo tanto, si hago el mismo análisis que hice allá arriba, es decir, calcular esto como este límite y esto que está acá, nos va a quedar algo sumamente sencillo. La probabilidad de ir de J y tener el número de visitas a J igual a infinito. Estoy haciendo el caso A, ¿okay? El caso A en el que voy a checar esta parte. Entonces, por eso pongo la probabilidad de ir de J en sí mismo y ver el número de visitas a J. Entonces, me faltó colocar eso, inciso A. ¿Ok? Inciso A es este. Esto sería lo mismo que voy a copiarle esto, la conclusión final. Es el límite cuando M tiende a infinito de rho IJ, pero este es rho JJ, multiplicado por rho JJ a la M, y esto es rho JJ elevado a la M, ¿no? Porque aquí voy de J en sí mismo, entonces en vez de I tendría un J, entonces me quedaría rho JJ a la M, pero recuerden que esto es igual a 1, y 1 a la M, cuando M tiende a infinito, pues no se va a modificar, esto va a ser igual a 1. Y ahí está, la prueba del inciso A completa. La probabilidad de que nuestra variable tome el valor infinito iniciando en J es exactamente igual a 1. La otra prueba va a salir idéntica a esta, solamente que nos vamos a quedar con este rho JJ que sale del límite, esto se va a 1 y ya está. Entonces, queda bastante claro. Cuando nosotros calculamos el valor esperado de la variable, queda un poquito degenerado. Imaginen que quiero la esperanza iniciando en I del número de visitas a J. Y entonces esto sería 1 multiplicado por la probabilidad de que lo tome. Estoy abusando un poco de la anotación aquí. Y por lo tanto esto me quedaría infinito. ¿Ok? Entonces ya está la otra parte. Es solo un poco de abuso de la anotación, pero es una variable que toma un único valor, que es este. ¿De acuerdo? Y ese único valor que puede tomar, lo toma con probabilidad 1. Por lo tanto, su valor esperado pues tiene que coincidir con ese único valor que está ahí, que es 1, que es infinito. ¿Okay? Entonces, como les digo esto, pues abusando solamente un poco de la anotación para darnos a entender. Inciso B. En el inciso B, la prueba es prácticamente la misma. La probabilidad de iniciando en I, el número de visitas a J sea igual a infinito, tiene que ser el límite cuando M tiende a infinito de rho I J multiplicado por rho JJ elevado a la M más 1, ¿ok? A la M menos 1. Y esto cuando M tiende a infinito. Voy a quitar ahora esta parte porque yo sé que esto vale 1. Sigo en el mismo supuesto de que estoy en un estado recurrente. Por lo tanto, esta rho JJ vale 1. Elevado a la M se preserva.
y el límite solamente me va a quedar esta parte cuando m tiende a infinito, que no se afecta por esta parte, y por lo tanto, este límite sencillamente es la rho y j, ¿ok? Y ya está. Entonces, la rho y j es la probabilidad de que el número de visitas a ese estado sea infinito. Y tiene muchísimo sentido. Si estoy en I, tengo esta probabilidad de llegar a J, y si llego a J, siempre, siempre, siempre vuelvo en sí mismo, y por lo tanto el número de visitas sería infinito. ¿De acuerdo? Ahora, si además Rho y J fuera mayor a 0, cuando calculo el valor esperado de esta variable, voy a tener un punto con demasiada carga, que es este punto. Digamos, Rho, la esperanza iniciando en I, del número de visitas a J. En este caso, pues me quedaría, digamos, 0 por alguna probabilidad de que esto valga 0. Lo voy a dejar aquí como la probabilidad de que NJ sea igual a 0, iniciando en I, más 1 multiplicado por la probabilidad de que iniciando en I el número de visitas a J sea igual a 1. Nos quedaría esta misma suma, exactamente esta, que es la que teníamos allá arriba, pero más un sumando que no hemos considerado en la suma que está aquí arriba. Esta, recuerden, es una suma considerando todos los números naturales sin incluir desde luego el infinito. Entonces esto sería la suma desde m igual a 0 hasta infinito de m, que multiplica la probabilidad de iniciando en I, visitemos j, visitemos jm veces, y todo esto más, abusando otra vez un poco de la notación, infinito, multiplicado por la probabilidad de que iniciando en I, el número de visitas sea igual a infinito. ¿Ok? Ahí estoy considerando todos los casos del valor esperado. Solamente que ahora entonces esta esperanza pues obviamente va a diverger, porque aquí tengo infinito por alguna cantidad positiva, que es mi supuesto. Entonces infinito por eso, no importa cuánto sumemos acá, pues nos va a dar infinito. Y entonces sí, el valor esperado es infinito. ¿Por qué? Porque la variable tiene una probabilidad positiva de valer esa cantidad. Cuando la variable tiene una cantidad positiva de valer esa cantidad, pues la esperanza siempre se va a ir hacia infinito. ¿De acuerdo? Y de hecho, en realidad, voy a explicar un poquito más esta parte, porque ni siquiera tenemos toda esta suma. La realidad de las cosas es que solo sumaríamos dos partes. Sería 0 por 1 menos rho y j. Este es en el caso en el que no lo visitamos nunca, y el otro valor posible pues es infinito, multiplicando por rho y j. Solo son los únicos dos valores que puede tomar la variable en el caso en el que esto no es 1. En el caso en el que esto no es 1, puede no visitarlo nunca o visitarlo una infinidad de veces. Recuerden que es recurrente. Entonces, si lo visito una vez, siempre voy a volver. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La probabilidad de que valga infinito es justamente esta cantidad. Y el contrario no es una cantidad finita, sino en realidad exactamente 0. Porque si nunca voy, pues lo visité 0 veces, pero si voy una vez, ya lo voy a tener que visitar una infinidad de veces. Esa es la situación. Entonces, la variable se termina restringiendo a estas dos posibilidades, o es 0 o es infinito. ¿Va? Bueno, ahí está esta parte del teorema. Y ahora preguntan, si esa rho vale 0, en ese caso podemos decir algo sobre la esperanza. Si la rho vale 0, el valor esperado tendría que ser 0. Porque si te das cuenta, precisamente si rho es igual a 0, entonces la probabilidad de que el número de visitas a j desde i sea igual a 0, entonces esto te quedaría 1, que es más o menos esta expresión. Recuerda que hay dos chances, o vale 0 o vale infinito. Entonces, si rho es igual a 0, pues esto curiosamente se te hace 0, aunque es un asunto un poco notacional más que nada. No es que los multiplique y se hace 0, sino más bien que esto no pinta, porque no entra en el soporte, es la razón, ¿ok? Si rho y j es igual a 0, entonces esta probabilidad es igual a 0. Entonces, el infinito no entra en el soporte. No es que los multiplique 0 por infinito, no. Simplemente no lo considero porque no es parte del soporte. Y sería 0 multiplicado por 1 menos rho y j, que vale 0. Y como ves, pues el único valor posible es precisamente 0.
porque lo que te están diciendo ahí es que la probabilidad de que lo visites es igual la probabilidad de que lo visites es igual a cero, entonces el número de visitas es igual a cero también con probabilidad 1, ¿vale? ¿Sí quedó claro eso? Bien, perfecto. Bueno, pues ese es el primer teorema que tenemos acá. Vamos a probar otro el día de hoy. Este ya nos habla sobre el comportamiento del número de visitas. Como pueden ver, en el caso de los recurrentes, ese número de visitas se va a infinito. En el caso de los transitorios, ese número de visitas pues se va a este cociente que está acá, rho y j dividido entre 1 menos rho jj, y tenemos todos esos resultados. Entonces, voy a esperar un minuto por si tienen algo que copiar. Si quieren que suba el pizarrón, me dicen. Y ahorita comenzamos con el otro teorema. Listo. Bueno, vamos a enunciar el siguiente teorema. Ya hemos trabajado muchísimo con estas rho y jotas, ya las hemos estado utilizando bastante. Ahora por fin vamos a tener un teorema en donde las calculemos. ¿Ok? Entonces para eso vamos a hablar de probabilidades de absorción. Estas probabilidades de absorción son esencialmente las rho y j, solamente que lo voy a hacer de una forma un tanto más general que de dos estados. Entonces, consideremos que C es una clase en el espacio de estados, un subconjunto del espacio de estados. Entonces, definimos la probabilidad de ir a la clase, ¿ok? Desde el estado I en algún momento. Esta es la probabilidad de tener alguna visita desde el estado I a la clase C. Y esto es la probabilidad de que el tiempo que nos toma llegar a la clase C sea una cosa finita, dado que iniciamos la cadena en el estado I. ¿Ok? Esta es una generalización de las ROs. Si recuerdan, pues la RO y J es lo mismo, solamente que J sería la clase ahora. Entonces, es lo mismo poner RO y J que poner rho a la clase que solamente tiene el estado J desde el estado I. Y en algunos ejercicios de la tarea, de hecho, incluso vienen esta notación, porque es la notación más usual que se tiene para todas las clases, solamente que cuando son dos estados, pues a veces preferimos esta, que es un poquito más compacta. Pero si vamos a hablar de toda una clase, pues la probabilidad de ir a la clase completa, pues la escribimos así. No solamente es ir a un estado, sino es ir a toda una clase. Ahora, cuando pasa que la clase C es cerrada e irreducible, solamente definimos irreducible para el caso de cadenas de Markov, pero me imagino que se pueden entender qué quiero decir cuando una clase es irreducible. Es la misma definición, solo cámbienlo para en vez de todo el espacio de estados a la clase. Entonces, cuando la clase es una clase cerrada e irreducible y además el estado I se encuentra en el espacio de estados transitorios,
Entonces, decimos que esta rho, voy a ponerlo acá abajo, esta rho de la clase C empezando en el estado I es la probabilidad de absorción. La probabilidad de absorción a la clase C. Entonces, en el caso en el que nosotros tengamos una clase que es cerrada y reducible, entonces hablamos de la probabilidad de absorbernos en esa clase o de meternos en esa clase. Recuerden, es lo mismo nuestra clase cerrada, nuestra clase absorbente. Es una clase que en cuanto entramos a ella nos absorbemos en esa clase. Esta parte de aquí no es necesario que sea así, solamente que digamos que si no estoy en un estado transitorio, okay, si mi estado de los transitorios es, si considero ahí en el espacio estados recurrente, entonces hay de dos, o está en la clase C, en esta de acá, o está en otra clase cerrada. Y como es otra clase cerrada, entonces no va a entrar a esta de aquí. Por lo tanto, digamos, la probabilidad de esa de absorción sería 0. Por eso es que solo lo estoy considerando para los transitorios, porque es los únicos en los que va a tener sentido esta rho. Dentro de los otros, por ejemplo, en la clase es igual a 1, porque la probabilidad de visitar la clase, siendo una clase cerrada en sí misma, estando dentro de la clase, pues es igual a 1. Y la probabilidad de visitar esa clase, si iniciamos en otra clase cerrada distinta, va a ser igual a 0. Entonces tengo un montón de ceros y unos que pues no pintan. Entonces simplemente utilizamos esta. Bueno, entonces nuestra definición de probabilidad de absorción es esta. Y vamos a tener ahora un teorema que nos permita calcular esta, que sería lo mismo que calcular las ROS si la J resulta ser un estado absorbente. Por ejemplo, hay algo que van a ver después, que si yo tuviera dos estados, digamos el estado I y el estado J, y son una única clase cerrada, y mi estado H es un transitorio, entonces de hecho esto coincide con la rho HI y coincide con la rho HJ, siempre y cuando I y J sean parte de una clase cerrada, irreducible, y además la H sea un estado transitorio. Entonces esto de aquí se va a cumplir, por lo que las rho y J las voy a poder calcular no directamente cada una, sino más bien como sus propiedades de clase, que es que esta rho va a ser la misma para todos los elementos de la clase cerrada de la que estamos hablando. Bueno, pues vamos a enunciar el teorema. El teorema dice lo siguiente. Es una forma un poquito diferente de enunciar el teorema a la que están acostumbrados seguramente, pero esencialmente nos va a decir cómo calcular eso de ahí. Entonces, sea C una clase cerrada y reducible, una clase cerrada e irreducible, y vamos a tomar un estado en el espacio de estados transitorios con este estado de estados transitorios finito. ¿Okay? Vamos a requerir que esta cosa sea finita. Entonces, el sistema de ecuaciones que voy a escribir adelante el sistema de ecuaciones descrito de la siguiente forma, digamos, así como vendrá a ponerlo. Ok, f, no confundan con una función de densidad, es solo una función cualquiera. F de i es igual a la suma de las probabilidades de transición en un paso de i a j, más, estas son para todo j en el espacio de estados en la clase, para todo j en la clase, las probabilidades de ir en un paso, más la suma de probabilidades de transición desde i hasta acá, para acá, en el espacio de estados transitorio, multiplicado por la rho k
coma, por la, bueno, no por la rho, por la misma f que tenía acá, f de k. Ahí está mi sistema de ecuaciones. Entonces, un sistema de ecuaciones que voy a plantear para todo i en el espacio de estados transitorios. ¿De acuerdo? Entonces, para todo i en el espacio de estados transitorios planteo esta ecuación. Voy a quitar esta parte de aquí, no es necesaria. Entonces, lo único que necesitamos es que el espacio de estados sea finito, el espacio de estados transitorios sea finito, y entonces podemos plantear este sistema de ecuaciones que estoy poniendo aquí. Digamos, para cada estado transitorio puedo definirle una función que se llame f, que sea la suma de todas las probabilidades de transición a la clase cerrada en un paso, y luego más el producto de las probabilidades de transición en un paso a los otros transitorios multiplicado por la misma f. Y este sistema de ecuaciones que está aquí, el teorema lo que me dice es que tiene una única solución. Y esa única solución es que f de i es igual a la rho de la clase C partiendo desde el estado I. Y esto pasa para todo I en el espacio de estados transitorios. Entonces, este sistema de ecuaciones que vamos a tener aquí, que podemos plantear, se resuelve con la probabilidad de absorción a la clase C. Es un enunciado un poco curioso, pero es la mejor forma en la que vamos a enunciar este teorema. Finalmente, lo que nos está diciendo es, si tú quieres calcular las probabilidades de absorción, plantea este sistema de ecuaciones y resuelve el sistema de ecuaciones. Lo lindo que tiene el sistema es que es un sistema de ecuaciones lineales, porque como ven aquí no hay ningún exponente y solamente me queda la suma de un montón de constantes y la suma de un montón de constantes multiplicada por las otras variables del sistema, que son todos los estados, cada uno de los estados transitorios. Entonces voy a ver la demostración de esto, pero antes de ver la demostración formal voy a poner una interpretación del resultado. ¿Ok? Y la interpretación dice lo siguiente. La rho a la clase C partiendo desde el estado I se va a entender, digamos, si el resultado es correcto, se va a poder calcular con la suma de J en la clase a la que nosotros estamos buscando, las probabilidades de transición en un paso, P y J, más las probabilidades de transición desde I hacia acá, para acá, en el espacio de estados transitorios, y luego multiplicado por la rho a la clase C desde el estado K. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación, lo que nos está terminando de decir. Y podemos interpretar esto como que esto es la probabilidad de ir en un paso esta es la probabilidad de ir en un paso a la clase C. Y la otra parte de la ecuación, que es la suma de las probabilidades de transición a los otros estados transitorios y luego la probabilidad de absorción desde esos, esta es la probabilidad de ir en más de un paso. En más de un paso a la clase C. ¿Cómo sería eso? Pues bueno, estoy calculando la probabilidad de ir directamente con un paso o la probabilidad de ir a otro transitorio y luego desde ese transitorio ir a la clase C. Y otra vez está escrito esto en términos de una trayectoria, desde I hasta K y luego de K a la clase C. ¿Ok? En algún momento, por eso usa la rho. Y las probabilidades de estas P's que están aquí son las probabilidades de transición en un paso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está expresada más o menos la interpretación. Si yo estoy en el estado I y quiero ir a la clase C que tiene todos estos estados, tengo dos opciones. O voy en un paso a cualquier J para J en el espacio de estados de K, o voy a otro transitorio que se llame K, ¿ok? Para todo K en el espacio de estados transitorios, y luego de K voy a la clase C, y esa probabilidad es esta de acá. Y sumo sobre todos los J que están acá y sumo sobre todos los K que están acá. No puedo ir a otra clase porque si voy a otra clase cerrada, ya perdí la posibilidad de ir a J, a la clase C que está acá. Por lo tanto, o voy a esta clase o
voy a los estados transitorios. Son mis dos posibilidades moviéndome desde I, si es que en algún momento quiero llegar a la clase C. ¿Ok? Entonces la interpretación es esa, o voy en un paso o voy en más de un paso. ¿Ok? Bueno, la demostración es más o menos directa, entonces vamos a probarlo ahora sí. Si se cumple la ecuación, entonces voy a poner mi ecuación que está aquí, suponer que se cumple para todo I en el espacio de estados transitorio, y lo que tendría es que tendríamos esto, f de I es igual a la suma de las probabilidades de transición en un paso de I a J para todo J en la clase C, ¿okay? Que es la primera parte, más la suma para todo K entre los transitorios de la probabilidad de transición de ir un paso de I a K, y luego tendría aquí F de K. Pero en vez de poner F de K, voy a poner lo que significa la F en K según este sistema de ecuaciones, o sea, simplemente sustituir acá. Entonces, en vez de poner K, voy a poner la suma de probabilidades de transición en un paso desde el estado K hacia el estado J para J en la clase C, que eso es F de K, más las probabilidades de transición desde el estado K al estado, digamos, H, por poner otro estado, para todos los H's en los transitorios, y luego esto multiplicado por F de H, ¿cierto? Entonces, si el sistema de ecuaciones que tengo aquí arriba se cumple, esto tendría que pasar. Puedo sustituir esto de aquí, y esto tendría que cumplirse para toda I en el espacio de estados transitorio. Muy bien. Si se cumple esto, entonces, pues puedo, digamos, distribuir esta suma en estos dos sumandos que tengo acá. Entonces, lo que obtendría yo sería esto como la suma de probabilidades de ir a J para todo J en la clase cerrada, más una doble suma. Tendría la suma para K en el espacio de estados transitorios, de la suma para J en la clase cerrada C, de ir de I a K y luego de K a J. Esto que está aquí es la probabilidad de transición en dos pasos desde I, que es lo que estamos teniendo aquí, a cualquier estado J en la clase. Esa es la probabilidad de que el tiempo que me toma llegar a la clase C sea igual a 2 exactamente. Y luego son más la suma para K en los transitorios de la suma para H en los transitorios también, de la probabilidad de ir de I a K, luego ir de K a H y luego F de H. Y entonces reinterpreto cada uno de esos sumandos. Esto sería la probabilidad de que iniciando en el estado I, el tiempo de llegada a la clase C sea igual a 1. El segundo sería la probabilidad de que iniciando en el estado I, el tiempo de llegada a la clase C sea igual a 2. Que aquí tenemos todas las rutas posibles. En un paso, todas las probabilidades de transición en un paso están aquí, y estas de acá son todas las probabilidades de transición en dos pasos, sin pasar antes por la clase y sin pasar por otra clase cerrada. Entonces tengo que sumar sobre los transitorios, y luego de los transitorios, que son los K, ir a J, que es un estado para todos los estados de la clase cerrada que tengo. Entonces esto sería lo mismo que la probabilidad de ir en dos pasos, y esto más la suma, digamos, voy a ponerlo de esta forma. Si utilizo Chapman-Kolmogorov, puedo intercambiar el límite de los sumandos. Esto pasa porque son sumas finitas. El espacio de estados transitorio es finito, entonces ambos sumandos son finitos. Puedo cambiar el orden de los sumandos y sumar, digamos, primero sobre H y luego sobre K. Y si sumo esto sobre K, ahí tengo las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov escritas tal cual, ¿cierto? Obviamente esto para los estados transitorios, porque si entrara uno cerrado, entonces no, digamos, no saldría de ese cerrado si K
fuera uno de los recurrentes, entonces ya no podría ir después a un transitorio desde ese recurrente. Es una de las partes de lo que significa la recurrencia, eso ya lo sabemos. Entonces, todo eso que está ahí, pues sería la probabilidad de ir desde I hasta H en 2 pasos. No hay más rutas, porque todas las otras rutas tienen probabilidad 0. Y luego esto multiplicado por f de h. Y esto que está aquí se parece mucho a lo que teníamos originalmente al final de la suma. Una probabilidad de transición multiplicada por la f de k, que en este caso nos queda f de h. Nosotros podemos hacer esto más veces. Puedo sustituir esto por esto que está en azul para algún otro estado. Ahí puedo meter otra variable, seguir haciéndolo y darnos cuenta de que en realidad si hacemos otra de estas de acá, esto nos quedará la probabilidad de que el tiempo de llegada a la clase C sea igual a 1, más la probabilidad de que el tiempo de llegada a la clase C sea igual a 3. Pueden ustedes hacerlo paso por paso y tener estos 3 sumandos de los que les hablaba, más lo que obtendríamos al final aquí. Perdonen que repita la anotación, ya no se me ocurre otra letra ahí. La suma sobre todos los h's en el espacio de estados transitorios por la probabilidad de ir de I a H en 3 pasos y multiplicado otra vez por f de h. ¿Ok? Hacemos esto tender a infinito, hacemos esto una infinidad de veces, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar la probabilidad de que t sea menor o igual que cierto valor n, que sería la suma de todos estos que están acá, la función de distribución de esta variable, más la probabilidad de que para todos los estados h en los transitorios vayamos desde I hasta SH en n pasos y después multiplicamos por f de h. ¿Ok? Esta parte de aquí, como vamos a ver ahorita a continuación, se me olvidó aclararlo en el teorema pasado, esto se va a ir a 0. ¿Ok? Eso se va a ir a 0 con muchísima facilidad. Y entonces, cuando tomamos el límite, digamos f de I en I va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de esto que tenemos acá, la probabilidad. Voy a quitar el 0 de ahí, lo voy a poner en el límite más bien. De la probabilidad de que el número de pasos que me toma llegar a la clase C sea menor o igual que n, que es la suma de todos estos. Luego más la suma sobre todos los h's transitorios de ir de I a H en n pasos y multiplicado por f de h. Y entonces, como debimos haber visto en el teorema pasado, pero ahorita lo aclaro, esto tiende a 0 cuando el límite, cuando es tomado el límite, cuando n tiende a infinito, y eso significa finalmente que esta probabilidad, por lo tanto, f de i es igual a la probabilidad de que iniciando en i, el tiempo que me toma llegar a c sea finito. Ese es el límite. Y esto es lo mismo que la ρ a la clase C desde el estado I. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos justamente nuestro límite que nos lleva a la conclusión de que el sistema de ecuaciones tiene por única solución esta cantidad. No hay más soluciones posibles. Voy a poner acá abajo una observación sobre este 0 que está aquí que debía haber aclarado hace rato. Hace rato dijimos que si tenemos un estado transitorio, voy a llamarlo H, ¿okay? Si H está en el espacio de estados transitorio, entonces el número de visitas desde I hasta H es finito, ¿cierto? Nosotros dijimos eso. Y además, tendríamos que la G y H, que sabemos ya nosotros que se puede calcular como la suma de las probabilidades de transición de I a H en n pasos, para n igual a 1 hasta infinito, esto de aquí es finito, ¿ok? Porque en sí la G y H es finita, entonces la serie pues tiene que ser finita porque es la forma en la cual calculamos ese valor esperado.
¿sí? Entonces, si la serie es finita, por uno de los criterios de convergencia de serie, particularmente el criterio de convergencia de Cauchy, nosotros podemos decir que los elementos de esta serie, cuando n tiende a infinito, tienden a cero, ¿cierto? Esto cuando n tiende a infinito. Es algo que tendría que haberles dicho cuando terminamos el teorema pasado, que era sencillamente observar que si estamos en un estado transitorio, entonces el número esperado de visitas a ese estado es finito, eso lo concluimos en el teorema pasado, muy bien, pero recordemos cómo se calculaba este valor esperado, al final de la clase hicimos este cálculo, y si esto es finito, entonces la probabilidad de transición tiene que tender a cero, ¿ok? ¿Qué es lo que usamos aquí? Estas probabilidades de transición tienden a cero para todo h, porque resulta que estoy sumando sobre los h's en los transitorios. Entonces estoy sumando esto sobre h's en los transitorios y todas esas probabilidades de transición, de hecho, tienden que tender a cero. ¿De acuerdo? ¿Dudas con el teorema o con la observación o con algún cacho de la clase de hoy? Adelante, Alexis. Sí, yo solamente me quedé como, bueno, si podría repetirme cómo se lee justamente el ρ con su índice de C y con la I. Esta que definimos acá arriba, ¿verdad? Sí, Esto es la probabilidad de que la visita a la clase C sea en un tiempo finito, iniciando en el estado I. Es la probabilidad de visitar la clase C desde el estado I. Recuerda que cuando tengamos nosotros una cadena, digamos algo así, y acá una clase, esta clase va a estar conformada por varios estados, digamos H, J, K. Pensemos que están así, y esta es la clase C. Y entonces nosotros tenemos la probabilidad de ir para allá o la probabilidad de ir a otra clase, digamos la clase C2, y estas clases son cerradas porque tienen probabilidades de transición entre ellos mismos y no tienen probabilidad de salida. Es una clase cerrada. Esta de acá, si yo tomara cualquier bola alrededor de ellos, veo flechas que salen. Podría salir a otros estados transitorios, como al I1, al I2, y que estos de acá sean transitorios, porque también pueden entrar a otras clases. Pensemos que pueden entrar ahí o acá. Y entonces, la probabilidad que yo quiero es, si inicio en un transitorio como este, ¿cuál es la probabilidad de cerrarme a esta clase? En lugar de cerrarme a la clase 2. Recuerden ustedes que vieron ayer con Memo una matriz de probabilidades de transición que tenía esta forma, que tenía, digamos, algo positivo, A, B, 0, 0, 0. Más o menos le estoy hablando un poco al tanteo, C, D, 0. Y luego un montón de valores positivos, ¿no? X1, X2, X3, 2, 3, 4 y 5. Creo que era de 6 estados la de ayer. Y bueno, estos estados también eran positivos, ¿no? O había un cero por ahí. El caso es que cuando la transformaban en la matriz de signos de ceros y signos de más, el resultado que les daba era una matriz que tenía ceros en toda la parte de la comunicación de estos dos. Algo así, digamos, más, 0, 0, no, más, 0, 0, 0, más, 0, más y 0, y luego aquí abajo el montón de ceros, el montón de signos de más, ¿no? Algo así. Entonces, esta era más o menos la matriz que tenían, creo que falta una columna, pero era algo de este estilo. Entonces, ustedes tenían unos recurrentes que estaban acá, y si inicio la cadena aquí, por estos signos de más, puedo ver que tengo probabilidades positivas de llegar a estos dos, por estos dos signos de más, y tengo probabilidades positivas de llegar a estos dos. También tengo la probabilidad positiva de volver en sí mismo, que me lo dice este signo de más que está aquí, pero yo sé que a largo plazo o voy a caer en esta submatriz que está acá o en esta submatriz que está acá, que generan dos clases cerradas. Entonces mis recurrentes están aquí y acá. Pero si yo inicio la cadena, digamos, aquí en la primera clase, pues ya me quedé ahí y no tengo formas de salir. Si inicio la cadena aquí, ya me quedé y no tengo forma de salir. Pero si inicio la cadena en los transitorios, puede que caiga en una clase o en otra, ¿ok? Y esa probabilidad, la probabilidad de caer en una clase o en otra clase,
la estamos calculando con ese ρ y j del que estamos hablando, pero con el sub C que tenemos ahí, que es la probabilidad de caer en la clase C, específicamente la clase C, iniciando en el estado 1. Eso es lo que significa esto, la probabilidad de iniciando en el estado I, caer finalmente en la clase C. Y esto lo podemos calcular para varias clases. Por ejemplo, si yo tuviera una clase cerrada C1, una clase cerrada C2, entonces ahorita te adelanto que va a pasar que estas dos de aquí, si tomo la probabilidad de absorberme en la clase 1 o en la clase 2 y la sumo, pues va a terminar dando 1. Si estas dos son todos los recurrentes, si esto resulta ser todo el espacio de estados recurrentes, entonces va a pasar esto. Solo una breve de la guía, pero creo que sí, ya no nos da más tiempo. Si quieres lo vemos en la siguiente. Hacemos saltos en las matrices. Sí, exactamente, justamente es como tener saltos dentro de la matriz de probabilidades de transición y absorberlos hacia un lado y hacia el otro. Si tienes alguna duda sobre la guía Excel, si quieres escríbeme un correo o alguno de tus ayudantes. Y si no, lo vemos la próxima clase, porque ya se nos fue el tiempo, lo hicimos bastante justo. Pero sí, para los que tengan duda de la clase de hoy, pues si quieren de una vez para dejarlo ahorita que tenemos el tema fresco de la guía, mejor después. ¿Alguien más tiene dudas de la guía? De la guía de la clase. Pues no de la clase per se, pero se me ocurrió algo, no sé si puedo preguntarte, ¿qué pasa si llegáramos a tener un estado transitorio como aislado? ¿A qué me refiero? En vez de tener una matriz cuadrada en la que sea su único valor ese mismo estado. O sea, sí, una variable alrededor de puros ceros. Si eso pasara, en realidad ese estado sería, pues, o transitorio, o de verdad nada más transita hacia algún otro estado cerrado, digamos, desde I va a J con probabilidad 1, o va en sí mismo con probabilidad 1. Si esto pasa, este estado es cerrado, solamente que nadie entra a ese estado. Y todas esas probabilidades que tenemos aquí en nuestro sistema de ecuaciones, la probabilidad de ir en un paso a ese estado, no van a ocurrir, incluso estas de acá, entonces no hay probabilidad de llegar a él. Bueno, ya voy a terminar la clase porque ya nos estamos comiendo mucho más tiempo. Bueno, detengo la grabación